Bienvenidos a Moving Forward Together, Family and Immigration Law Podcast. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su podcast Moving Forward Together, Family and Immigration Law. Mi nombre es Carlos Marroquín y hoy estamos con el abogado Felipe Schlichting de Summa Law. Felipe es un abogado del área de Chicago que ha pasado más de una década trabajando en inmigración, derecho de familia y litigios civiles, ayudando a personas y familias a navegar situaciones legales complejas. También es bilingüe y tiene amplia experiencia trabajando con clientes hispanohablantes en toda el área de Chicago. Hoy vamos a hablar sobre el estatus especial de inmigración juvenil o CIJS. Felipe explicará qué es este proceso, quién puede calificar y cómo puede brindar protección y estabilidad a menores en situaciones familiares difíciles. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Carlos, gracias por invitarme. Para comenzar, ¿puedes explicar en términos sencillos qué es el estatus especial de inmigrante juvenil o sus siglas CIJS? Sí, claro. Vamos a llamarlo como protección juvenil o estatus juvenil. A veces visa juvenil no es necesariamente una visa, pero lo que es en el año 1990, nuestro Congreso decidió que ciertos adolescentes, ah, realmente adolescentes que fueron abandonados de sus papás, realmente califica por un proceso migratorio. So, más que todo es un amparo migratorio o realmente una vía para conseguir estatus migratorio en los Estados Unidos para ciertos adolescentes. ¿Y qué tipos de situaciones familiares suelen llevar a que un menor entre en este proceso, especialmente en casos de abuso, negligencia o también tipos de abandono? Sí, correcto. Realmente cuando nosotros estamos evaluando un caso, la primera cosa que tenemos que considerar es el nivel de participación de uno de los papás o los dos. Realmente las temas abandono, negligencia, estamos buscando en la vida de un adolescente qué tan frecuente uno de los papás está participando en sus vidas. Y cuando yo digo participación, qué tan frecuente está involucrado en las cosas diarias, por ejemplo, alimentando a un adolescente, asegurando que está en la escuela, yendo al doctor. So, estas cosas necesitamos determinar si realmente uno o los dos de los papás del adolescente está como responsable por el menor en una manera básica. Y si la respuesta de esta pregunta es no, tenemos que decir que uno o los dos papás cometió abandono o negligencia, realmente temas legales que indica que uno de los dos papás no está participando en una manera básica. So, realmente la llave para la visa o la protección juvenil es determinando el nivel de participación de uno de los dos papás en la vida del el adolescente. Felipe, y cuando hablamos de adolescentes, ¿entre qué edades estamos hablando? Creo que es importante delimitarlo. Exactamente. So, realmente lo que nosotros estamos buscando es la edad del menor. Si, por ejemplo, el menor está viviendo con uno de sus papás, menor de 18 años, y el papá quiere llevar un caso de custodia, por ejemplo, tiene que ser menor de 18. Pero en los casos en donde los dos papás no están participando en la vida del menor, puede ser abajo de la ley de Illinois, menor de 21 años. So, realmente el tipo de caso, más que todo, es la manera que podemos determinar de la edad del menor y quién puede calificar por este proceso. Y es importante también porque hay dos áreas de corte que especializa en asuntos familiares o asuntos de tutelas. So, realmente el ambiente del menor, la persona como cuidando por el menor, realmente necesitamos hablar con esta persona y ver exactamente dónde el menor está viviendo para determinar quién necesita llevar un caso y el lugar donde nosotros necesitamos llevar el caso. Estos casos que tú mencionas, donde hay abuso, donde hay negligencia, donde hay abandono, involucra tanto a alguna corte estatal
como también a la ley de inmigración. ¿Cómo encaja el sistema judicial de Illinois en un caso de estatus especial de inmigrante juvenil? So, realmente la cosa interesante de esta protección juvenil es que la mayoría de el caso nosotros hacemos afuera de, por ejemplo, una corte de inmigración o con una oficina de inmigración. La ley realmente comienza, o la ley dice que necesitamos comenzar el caso en una corte familiar o una corte que maneja tutelas. Y la mayoría del tiempo, estas cortes no tienen nada que ver con inmigración. Pero la ley, especialmente en Illinois, es muy como específico. Dice que tiene que llevar el caso en la corte familiar, por ejemplo, si hay un papá solicitando una custodia, o si usted es un como tutor, alguien, aparte de padres que está cuidando por el menor, típicamente lleva el caso en una corte de tutelas, una corte del estado de Illinois, que maneja los asuntos donde alguien aparte de los papás está cuidando por el menor. So, realmente en ese tipo de caso, estamos comenzando el caso en un lugar afuera de la situación normal de inmigración con un juez que realmente no escucha asuntos de inmigración en el día diario. ¿Quién suele ser responsable de iniciar ese tipo de casos para un menor? ¿Tiene que ser un padre o puede ser otro adulto o un tutor? Creo que ya más o menos nos has avanzado sobre ese tema, pero tal vez podemos ahondar. Sí, claro. Depende en el caso. Realmente la pregunta principal es, ¿quién es la persona mayormente responsable por el menor? Si es la mamá o el papá, realmente ellos en varias situaciones tienen que meter un caso de custodia, en un caso familiar en la corte que escucha asuntos familiares. Pero si la persona responsable mayormente por el menor es, por ejemplo, un tío, un primo, una tía, esta persona mete un caso de tutela con una corte que maneja tutelas. So, algo realmente muy similar y la mayoría del tiempo en el mismo edificio, pero en cortes distintas, dependiendo en la persona que necesite llevar el caso. So, realmente es el papá la mayoría del tiempo o la persona que principalmente está encargado de la vida del menor, un tío, primo. Probablemente una persona que vive con el menor también es muy importante porque inmigración pregunta si la persona llevando el caso es la persona que vive con el menor. Cuando una corte revisa uno de estos casos, ¿qué es lo que más suele importar al decidir si un menor califica para este tipo de protección? La corte, la pregunta principal para la corte es los intereses del menor. ¿Quién es la persona responsable? ¿Quién es la persona que está cuidando por el menor en su día a diario? ¿Y quién es la persona responsable por alimentando al menor, dándole ropa, comida, llevando el menor al doctor, dentista? Realmente, ¿quién es la persona responsable? Y si las necesidades del menor están como cubiertos. Y en estos casos, la corte típicamente necesita hablar con la persona responsable y asegurar al inicio que esta persona realmente es responsable por el menor. Y también si esta misma persona es una persona que legalmente puede recibir ciertos derechos, como derechos de cuidar por el menor y recibir records y manejar asuntos de la escuela y asuntos médicos del menor. La corte necesita decidir si la persona llevando el caso es una persona realmente responsable, realmente capaz para tener estas decisiones. Y a veces la corte igual necesita hablar con el menor y ver qué opina el menor de la situación y qué tipo de cosas necesita el menor. Si, por ejemplo, el menor tiene necesidades especiales de asuntos de escuela o doctor, cosas así. Y más que todo, la corte necesita asegurar que la situación, el ambiente para el menor, más que todo, es algo cómodo y seguro
y que el menor tiene todo lo necesario para vivir una vida completa. So, realmente la corte necesita ver todo de la vida del menor y la persona que lleva el caso y asegurar que la situación está bien. Y aparte, la corte necesita considerar con los papás dónde están, si son responsables en algún aspecto, si viven en el mismo país, si están de acuerdo si alguien más recibe estos tipos de beneficios, esos tipos de responsabilidades que estoy mencionando. So, los papás también, eh, la mayoría del tiempo no participan en la corte, pero igual necesitan recibir noticias de la corte pendiente y la corte necesita decidir que realmente si un papá o los dos no está participando en la vida, si ellos cometieron negligencia o abandono. Estas son las preguntas principales para una corte. Y la edad, ya lo hablamos, pero puede ser un factor importante en estos casos. Es más, es determinante. ¿Qué deben entender las familias sobre el tiempo y la elegibilidad a medida que el menor va creciendo? Uno de los asuntos más importantes es realizando que esos casos a veces tardan tiempo en la corte o dando noticias a otros países, por ejemplo. So, realmente la cosa más importante es de ponerse en contacto con un abogado para asegurar que podemos hacer el trámite en el tiempo que necesitamos tener. Porque cuando, en ciertas situaciones, cuando el menor cumple 18 o 21, puede perder completamente la habilidad de solicitar un caso de la protección juvenil. Y realmente no quiere esperar tampoco para como el último momento en el caso, porque a veces es difícil de tramitar un caso en poco tiempo, porque hay asuntos del horario de la corte, la habilidad de un abogado de manejar el caso y pues asuntos afuera de simplemente la edad del menor. So, el consejo, generalmente hablando, es de ponerse en contacto con un abogado más antes posible para asegurar que todo el tiempo que necesitamos tenemos disponible cuando es tiempo de hacer el caso. Y mientras un caso de estatus especial de inmigración juvenil está en proceso, Felipe, ¿qué deben entender las familias sobre el estatus migratorio del menor y lo que puede o no estar disponible a hacer durante ese tiempo? Durante el tiempo que el caso está pendiente, típicamente estamos preguntando por, actualizando información de cambios de domicilio, porque la corte lo requiere, am, actualizando el abogado con cualquier novedad en el caso. Pero más que todo, en el tiempo que el caso sigue pendiente, muchas cosas pasan, ¿verdad? En esos tipos de casos, especialmente esos casos que tardan años y años, hay cambios de la vida, ¿verdad? Gente desea casarse, gente desea salir del país a veces o mudarse. So, realmente, con un caso que sigue pendiente por un tiempo extendido, lo más importante es de seguir en comunicación con el abogado y no hacer ciertas cosas. Y dos cosas realmente que nosotros no podemos recomendar: saliendo del país, número uno, o casando, número dos. Dos asuntos que realmente puede perjudicar al caso muchísimo. Y el tercer parte es realmente si inmigración está correspondiendo con nosotros, pues respondiendo con documentos, am, avisándonos si recibe correspondencia y respondiendo si inmigración quiere algo. Este tipo de caso realmente consiste de varias partes, pero más que todo queremos que el cliente siga en comunicación con nosotros, respete la ley, no sale del país, no salga del país ni casarse, porque esas cosas pueden perjudicar el caso mucho. Para alguien que cree que un menor en su familia podría calificar, Phil, ¿qué es importante entender antes de comenzar todo este proceso? En estos tipos de casos, si alguien quiere meter un caso con la corte, realmente estamos comunicando con los dos papás si es posible. Realmente necesitamos comunicar con el menor y preparar la persona llevando el caso y el menor para hablar con un juez. Y hablando con un juez y pues contando su historia en frente de un tribunal,
es algo que yo siento que la mayoría de clientes no tienen mucha experiencia en eso. Pero realmente es algo muy diferente de simplemente hablando de su historia, de cómo llegaron a los Estados Unidos, por ejemplo. So, con estos tipos de casos, gente necesita ser como preparado de cómo contestar preguntas básicas, de tener como una idea de ciertas fechas donde ciertas cosas pasaron. Por ejemplo, ¿cuál fue la última vez que uno de los papás cuidó por el menor o comunicó con el menor? Y estar listo de prácticamente sentar en un cuarto de una corte y hablar con un juez de estos detalles, detalles básicos del menor y cómo llegaron a los Estados Unidos y su historia. Lo más importante es de hablar con un juez, explicar la vida de una manera sencilla, contestar preguntas básicas y estar listo de explicar la situación, cómo este menor llegó a este cuarto de la corte y qué necesita el menor para seguir o avanzar en la vida. So, los jueces siempre quieren saber de estas cosas. Y un cliente debe estar listo de cómo platicar y explicar esa situación en una manera básica. Felipe, hemos llegado al final del podcast, pero antes de cerrar, quisiera preguntarte, ¿consideras que hay algo que quisieras agregar que pudiera ayudar a las familias a comprender ese proceso, a tomar una decisión en una dirección u otra? Sí, claro. La cosa que se llama atención de clientes es que la mayoría de los adolescentes que no tiene participación frecuente de los papás, la mayoría de esos menores puede calificar por este proceso. Estamos buscando menores de edad que realmente no están viviendo con los dos papás. Y la mayoría califica si un juez decide que uno de los papás ha cometido negligencia o abandono. So realmente lo que llama la atención de clientes es que la mayoría de esos clientes pueden calificar por este proceso. So, si hay un menor de edad que está viviendo con un cliente, yo quiero saber si dónde los papás están, por ejemplo, en otro país. Yo quiero saber si este menor está en algún trámite de deportación, por ejemplo. Y yo quiero saber si los papás están participando en la vida del menor. Y si la respuesta realmente es que no hay este nivel de participación que yo mencioné, yo quiero evaluar el caso para ver si pueden calificar por esta visa juvenil. So, lo que yo puedo decir, generalmente hablando, es que hay muchos menores que califican por este programa. So, realmente es muy importante de consultar con un abogado que tiene experiencia en estos asuntos. Eso es lo más importante, buscar a alguien que en realidad sepa y que los pueda ayudar. Felipe, muchísimas gracias. Con esto concluimos el episodio de hoy de Moving Forward Together, Family and Immigration Law Podcast. Para obtener más información sobre Felipe y los servicios legales que ofrece en Suma Law, puedes visitar sumalegal.com. Gracias por escucharnos y no olvides darle me gusta, suscribirte al programa y dejar una reseña si este episodio te resultó útil. Felipe, gracias. Gracias. Gracias por sintonizar. Recuerda dejarnos un like y un mensaje en la caja de comentarios.